34, versículos del 11 al 14. Amén. Amén. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma. Me dispongo a recibir lo que me vas a decir hoy. Y te pido que me ayudes a obedecerte, a poner por obra cada cosa que me digas. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento. Regálame siempre tu bondad, tu misericordia, tu amor. Gracias te doy por tu obra perfecta en mi vida. Gracias porque mi nombre sigue escrito en el libro del Cordero. Gracias por callar mi boca de hablar mentiras y engaños. Gracias por limpiar cada día mi corazón con tu verdad. Te doy gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que el temor de Jehová nos aparta del mal. El temor de Jehová esté siempre derramado en nuestra vida donde estemos, aún en los secretos, Señor. Cuando pensamos que nadie nos ve o que nadie nos escucha, Señor, que ese temor esté allí latente para que nos apartemos del mal. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Amén. Primera es Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok, hasta allí. Yo creo que nosotros hemos hablado en el pasado acerca de esto, pero como siempre sucede con todas las escrituras de Dios, siempre, aquello que ya hemos leído, aquello que ya hemos visto, aquello que ya hemos escuchado, cada vez que lo escuchamos una vez más, se nos aclara o se nos revela. Y ustedes recordarán, en la semana pasada hablamos de dos términos. ¿Fue la semana pasada o el sábado pasado? Bueno, en una de las prédicas de aquí. Hablamos de dos términos. La palabra revelada, que es lo mismo que decir que, ¿recuerdan? Rema. Y la palabra en compendio, lo genérico, lo general, la general es el logos. ¿Ok? Es decir, que cuando estamos hablando de la Biblia, que a propósito no es una expresión bíblica, la manifestación allí, no vamos a encontrar la palabra Biblia dentro de la Biblia, pero cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de logos de Dios, la palabra que Dios habló. Cuando hablamos del rema, es una palabra que Dios habló de manera puntual a cada uno de nosotros, o la que dejó hablada para sus discípulos, ¿okay? Que en últimas termina llegándonos a nosotros. La palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz. Recuerda que hablamos que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma del espíritu y divide o separa los huesos no, bueno, sí, las coyunturas y exhibe o muestra el tuétano, parte, ¿ok? Lo que saca lo más profundo. A mí me llama poderosamente la atención porque Dios dedicó tanto detalle para restaurar, para restablecer algo que se iba a deshacer con el tiempo. Estoy hablando del cuerpo, ¿ok? Porque imagínense ustedes, no hubiera sido más fácil, pidámosle permiso a Dios para llegar a una hipótesis, no hubiera sido más fácil simplemente que Dios dijese,
pues que el hombre siga siendo espíritu y alma, y ya, y que su cuerpo muera y no lidiamos más con el cuerpo del hombre. De hecho, ustedes recordarán que en un momento cuando él dijo, no voy a contender más con el hombre, sino que sus días van a ser, ¿cuántos recuerdan? Dice la escritura para en Génesis, 120 años, que de hecho hay algunos que dicen que la interpretación correcta de ese versículo no es 120 años, sino 120 jubileos, de eso hemos hablado aquí. O sea, el equivalente a 6.000 años. Y salgo un poquitico del tema para que haya claridad sobre la mención de esta referencia. No es ni bíblico ni lógico quedarnos con el supuesto de que el hombre, Dios quiso que viviese 6.000 años. ¿Ok? Pero cuando dice, no voy a contender más con el hombre, esto sucede después de que se presenta el pecado y que viene Sodoma y Gomorra, el diluvio. Entonces, dice, no, los días del hombre van a ser 6.000 años. Entendiéndose, no los que el hombre va a vivir, sino como la especie. Por eso se retoma el tema de 120 jubileos, que es el equivalente a los 6.000 años que estamos viviendo. Que a propósito, ahí por si no lo tenían presente, en cualquier momento vienen por nosotros. En cualquier momento vienen por nosotros. Eso es en cualquier, literal, en cualquier, podemos estar hablando y puede que no terminemos de decir la frase y yo no sé ustedes cómo se han imaginado si lo han hecho. La venida del Señor. Depende que yo se bañe ahí. Eso me acordé, pero me dio risa. Bueno, miren que no importa cómo estemos, dice que vamos a ser transformados. Y a mí me llama poderosamente la atención el trabajo, el cuidado que Dios tiene de restaurar ese cuerpo que todos decimos, va para la tierra, se le echan 4 palabras de tierra y ya, se deshace. ¿Por qué Dios tomó tanto trabajo o tuvo ese cuidado de restaurar el cuerpo del ser humano? Y hay plantearemos 2 opciones. La primera porque, creo que la más importante, porque de allí se iba a tomar, o iba a ser equiparado la comparación de la esposa que se le iba a presentar a su hijo, cuerpo como tal. Y imagínense una representación del Señor Jesús casándose con una novia fantasma, o sea, sin poderle establecer un cuerpo. Y yo creo que difícilmente nosotros vamos a poder imaginar la iglesia como si fuese un cuerpo, pero el símil nos identifica y nos ubica en un lugar en el espacio, y aún espiritualmente hablando. Cuando la Escritura dice que todos somos parte de un mismo cuerpo, imagínense ustedes, los que están en el África, los que están en Asia, los que están en Argentina, en Colombia, somos miles, dice la Escritura, somos miles. Apocalipsis dice que cuando a Juan le preguntaron, ¿y estos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son? Él se quedó callado y dijo, Señor, tú lo sabes, diciéndole al ángel. Pero Juan ya había tenido oportunidad de ver a unas almas que estaban, dice la Escritura en Apocalipsis, debajo del altar de Dios. Y allí Juan no preguntó quiénes eran ellos. Él ya sabía, algo en su espíritu le dijo, esos son los mártires. Y a ellos se les dijo, descansen todavía un poco, que no es hora. Pero al otro grupo dice que era una multitud tan grande que no se podía contar. Y esto va de pronto en contravía de lo que tal vez algunos históricamente han planteado, y es que es verdad, muchos somos llamados, pocos somos los escogidos. Pero si ustedes cogiesen, hablemos porcentaje de Dios, el 10% de la población mundial, De 7.700 millones. en este momento somos 7.700 millones. Pero todos los que murieron. Ok, el 10%, en este momento estaríamos hablando de, los matemáticos, 770 millones. Imagínense, 770 millones de personas. Ok, yo creo que... Los vivos y los muertos. No, pero hablando de los cristianos, enfóquense en el porcentaje de cristianos. Ok, solamente los vivos. Ahora, si contáramos de aquí hasta los últimos
hasta el año 1, que murieron no en Cristo, pero sí con el temor de Dios, los primeros hasta que nació Cristo, pueden haber otros tantos. Por eso la Escritura dice con tanto énfasis, Juan diciendo, era una multitud que nadie podía contar. Y esa multitud tiene que identificarnos a nosotros, a ustedes y a nosotros, como parte de ese cuerpo. ¿Ok? Porque el Señor Jesús dice que Él vino con el propósito de restaurar. Entonces, les decía que hay dos vías, dos opciones. La primera, el cuerpo que va a ser entregado al Hijo, como la esposa que ha sido concebida. Y la otra opción es considerar el cuerpo como, lo mencionamos unos días atrás, como la restauración del presente, del regalo, de lo que Dios concibió desde un principio y que el hombre no pudo degustar. Lo degustó por unos cuantos días, mientras Adán y Eva caminaban así cazando maripositas en el Edén, que estaban vestidos de la gloria de Dios. Y seguramente no se preocupaban de los zancudos, no los picaban los bichos, no los molestaban nada, estaban investidos con la gloria de Dios. Y ustedes y yo no hemos podido todavía degustar eso, aunque forma parte de la promesa que Dios ha hecho. Muy pronto lo vamos a ver. Forma parte de la promesa. Yo les confieso algo. Unos meses atrás tuve, yo no puedo decir si era no lo he contado ni siquiera con Martica, pero Dios me lo trae a la memoria en este momento. Tuve, no sé si era un sueño, una visión, o me acosté lleno, no sé. Pero lo que sí recuerdo en ese momento con algo de detalle, como si un planeta se estuviese desintegrando, pero desintegrándose buscando elevarse. Y cada una parte de ese planeta es como en este momento lo entiendo porque no lo había entendido antes, como si fuese una especie de flor, como si uno cogiera una alcachofa, algo así. Y cada hojita representase, no sé, una persona, seguido de un rugido o temblor así impresionante, como cuando uno ha escuchado en algún momento una película que un cohete está despegando. Y lo que yo sentía en ese momento, lo que yo creía entender en ese momento, era que era el momento en el que el Señor regresaba por su iglesia. Era el momento en que nosotros estábamos como si cada uno de esos pedacitos estuviésemos siendo alados hacia Él, todos formando parte de un cuerpo. Y allá quiero llegar, allá pretendemos llegar. Porque Dios se tomó el trabajo, el detalle de restaurar algo que se iba a deshacer. Porque nosotros, ustedes y yo, cuando estemos delante de la presencia de Dios en el reino de los cielos, literalmente hablando, ¿con qué cuerpo vamos a estar? Imagínense, usted queriendo toda la vida deshacerse del gordito y allá tal vez el gordito no esté. No estoy hablando del esposo que era gordito, sino el gordito que tenía por acá en un lado, ¿ok? No con ganas de hacer el gordito del flaquito. Pero Dios siempre quiso restablecer algo que Él había hecho, y como todo lo que Dios ha hecho desde un principio, dice que Él lo ha hecho perfecto. Y Dios quiere que ustedes y yo seamos perfectos. Y entonces viene la pregunta grande: ¿podemos nosotros ser perfectos? Por supuesto, desde la perspectiva del humano, no es posible. Por eso tenemos que ser transformados, y por eso Él nos santifica, y por eso Él nos purifica. Sin embargo, Él dice, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Es decir, que si nosotros no nos pudiéramos darle lo que Él nos está pidiendo, no tendría sentido que Él nos pidiese santidad, o no tendría sentido que Él nos pidiese pureza, o no tendría sentido que Él nos pudiese convicción, en fin, todos los apelativos y adjetivos que ustedes se imaginen. Porque todos forman parte de la identidad de lo que ustedes y yo somos como cuerpo, individualmente hablando, pero como congregación, como la iglesia del Cordero. La vez pasada, el sábado, hablábamos de lo que significaba un matrimonio, bueno, o algo de lo que significaba un matrimonio hebreo. Y recuerdan que mencionamos cómo cuando era un rey había una particularidad, era que le entregaban a cada quien
un vestido o se lo tenían en el palacio listo para que se lo pusiera, para que fuese vestido. Dios quiere vestir nuestro cuerpo. De hecho, ya lo hizo con la sangre poderosa del Señor Jesús. Pero ¿por qué el cuidado del cuerpo? Y van a ver a qué me refiero con por qué el cuidado del cuerpo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que yo sé que todos se lo saben de memoria. Juan 1:1. Amén. Dice capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pausa, primera obligada. ¿Quién era en el principio? Dios. El verbo. El verbo, ¿ok? ¿Y el verbo con quién estaba? ¿Y qué era el verbo? Dios. Okay, o sea que tenemos una figura compleja, pero muy explícita de parte de Dios. Nos dice, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿ok? Y en el principio estaba el verbo. ¿En cuál principio? ¿El principio de quién? De la historia del ser humano. Dios no tiene principio ni tiene fin. Ustedes sabían que en la dimensión en la que nosotros nos movemos, Dios la estableció con tiempo para que nosotros pudiésemos vivir, por misericordia de nosotros. Por eso existe un principio y un fin. Y por eso Jesús dice, para nosotros, yo soy el alfa y yo soy la omega. El principio y el fin. Sin embargo, tengan ustedes en cuenta esto. Si en el principio era el verbo, teniendo en cuenta la revelación de la que hablábamos con respecto a la palabra, ¿cómo identificaríamos nosotros a ese principio? Retomo o replanteo la pregunta. Si leemos que dice, en el principio era el verbo, ¿cuál sería ese? ¿El rema o el logos? No. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión de que era el logos? Porque no está hablando de una palabra en particular, sino del origen de la palabra como tal. Van a ver a dónde Dios quiere que lleguemos. Versículo 2. ¿Quién? ¿Quién es este? El verbo. Ok. Siempre que ustedes, perdón, hago la pausa. Siempre que ustedes lean la Biblia, los expertos hablan de un no sistema, pero sí de una aproximación a la Biblia y se dice que debe ser de manera inductiva. Es decir, que uno en todo momento debería estar leyendo con preguntas y autopreguntas para mantener la literalidad de lo que está diciendo, y esas preguntas deberían ser respuestas por la misma escritura. Uno puede generar cantidad de preguntas como quiera, pero eso no significa de que uno tenga toda la respuesta la tiene la escritura. Entonces miren ustedes, ¿de quién está hablando el versículo 2? Este era en el principio. ¿Quién? El verbo. ¿Ok? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Él. ¿Y quién es Él? El verbo. Y miren ustedes cómo Él ya le atribuyen unas cualidades o unas características que le dan para nosotros, para nuestro entendimiento, forma. Porque al principio cuando hablamos de verbo, uno queda como que, ¿y cómo es el verbo? O sea, si nos presentaran al verbo delante, lo tuviésemos delante de nosotros, ¿cómo nos lo podríamos imaginar? Pues yo siempre me lo he imaginado porque el verbo en la oración es el que hace la acción, es un elemento vivo. Entonces el verbo es Dios y Dios es amor. Entonces, ¿cuál es el elemento activo? El amor. Ok, pero ¿cómo, con esa explicación perfecta que estás dando, si alguien te dijera, Martica, descríbenos el verbo, ¿tú cómo lo escribirías? ¿Qué forma le darías para que la otra persona pudiese decir cuando lo encuentre, ese fue el verbo que me dijo Martica? Jesús. Ahora lo sabemos. Ahora sabemos, y miren ustedes, ustedes están en mi comprensión y quiero compartirla con ustedes. ¿A qué detalle llega Dios para
poner Él como ser creador dentro de una simple, ahora con respeto, forma para que ustedes y yo pudiésemos entender quién era Él y qué pretendía Él para nosotros. No es tan sencillo de entender. Imagínense si con la explicación bíblica que nos lleva a un norte se hace complejo, ¿cómo sería si no la tuviéramos? ¿Cómo sería si nosotros le habláramos a alguien que no conoce a Jesús? Es que el verbo se hizo carne. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo tenía un amigo en mi infancia que le decíamos Harold Verbo. Harold Verbo era famosísimo porque enredaba a quien fuese porque tenía una capacidad de verbo impresionante. Mentirosísimo. Entonces le decíamos Harold Verbo. Entonces, si a mí me hablan de verbo, yo inmediatamente pienso en Harold, pero obviamente yo no voy a comparar a Harold con la figura de Dios, ni muchísimo menos. Yo tengo un referente equivocado, pero digamos que lo tengo. Pero aquellos que no lo tienen, aquellos que no han conocido al Señor Jesús, que no saben que Jesús es su Salvador, que Jesús es el que se manifestó en carne, ahí es donde vamos a llegar, a ellos ¿cómo les explicaríamos que el verbo se hizo carne? Y no es una pregunta de fácil respuesta. Es más, tan no fácil es que hay otras maneras de pensar que las han derivado desvirtuando la encarnación de Dios en el ser humano. Es que yo pienso que eso no se entiende con la mente, sino con el corazón. Sí, con el espíritu, por supuesto, porque, y aún así, uno se toma mucho tiempo en entender eso parece un juego de palabras. Es más, segunda pausa, o tercera, cuarta, no sé. Eso nos debe poner a meditar a ustedes y a nosotros los que estamos aquí en este momento. Porque estamos hablando de algo de que ya no es leche solamente. Ya no es puré de papa, para que no tenga problema con la mordida. Ya no es lechecita. La escritura lo describe como alimento sólido. Y si estamos en este momento hablando o tratando de escudriñar o mirar un poco hacia donde Dios nos está mostrando, es porque o nos han salido los dientes de parte de Dios. Estos ya no son de leche, ¿ok? O porque, y creo que es una combinación de las dos, porque tenemos ahora dentro de nosotros al Espíritu Santo que ha sido enviado de parte de Dios para que nos pueda ayudar a discernir todo aquello que Él ha dado. El ser humano y el mundo cristiano se encuentran en una disyuntiva, digámoslo así. Primero que todo, la Escritura nos dice que ya todo fue escrito, que ya todo está dicho, que ya todo lo que iba a pasar quedó escrito y registrado desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. No hay nada que agregarle a la Escritura. Tan es así que por ahí dice que quien intente, quien ose añadir una coma o una tilde, se hace merecedor de condenación eterna. Eso es para decir que ya ese libro está sellado. No hay nada que aumentar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros seguimos recibiendo si ya no hay nada más que aprender? Lo digo con temor y temblor y para nada queriendo decir que así. Es una pregunta retórica que podríamos hacernos. Pero yo qué puedo aprender si ya todo está aquí dicho. Si ustedes se leyeran una novela y se la leyeran 5 veces, ustedes podrían decir, yo me la leí 5 veces. Yo ya sé en dónde empieza y dónde termina. Con la Escritura sucede algo totalmente distinto. En la Escritura nosotros podemos leerla las N cantidad de veces que ustedes crean o quieran, y siempre vamos a encontrar más y más y más. No hay tal cosa como decir, me las sé todas. El Espíritu Santo te va a traer todo lo que tú tienes en tu corazón, en términos de conocimiento. Pero la revelación o el rema, es el que venimos acuñando, ese rema va a venir llegando conforme nosotros tengamos más comunión con Dios y más contacto con su palabra. Porque a Dios le plació, quiso hacerlo así, que su palabra ahora tuviese
forma en nosotros y nos diese forma. Porque ahora podemos hablar el mismo lenguaje con Él. Cuando Él dice que nosotros somos el cuerpo de su Hijo, imagínense diciendo, ¿Cómo ustedes explicarían a alguien inconverso que ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo? Digan cualquier cosa que se les ocurra. Yo he entendido que somos el cuerpo porque el cuerpo son diferentes partes y cada parte tiene una función. Patricia, desde su ingeniería, puede servirle a Dios. Okay. Alfonsito, cada uno desde su hacer le sirve a Dios. Entonces, no todos somos ingenieros, no todos somos científicos, no todos somos maestros. Cada uno con su hacer, desde su perspectiva, hay un servicio a Dios. Pero aparte de eso, Dios le dio un talento a Patti, que no me lo dio a mí, se lo dio a Olguita. Entonces, esos talentos tienen que servir para la unidad de ese cuerpo. Ok. ¿Y qué forma tiene ese cuerpo? No tiene forma. ¿Cómo le explicamos a alguien que no conoce de Dios que lo estamos invitando a que forme parte de un cuerpo, pero que ese cuerpo no tiene forma? A pesar de que tiene funciones. Tiene funciones. Y no tengo la respuesta. No es que tenga la respuesta y que la vaya a dar. La idea más bien es hacer un tipo de introspección frente a qué tan claro nosotros hemos concebido el concepto de cuerpo, porque miren que esto lo hablamos y lo predicamos. Pero es una metáfora. Es una metáfora, correcto. Y si alguien no conoce la palabra metáfora, ¿cómo se la describimos? Estoy tratando de llegar hasta la minucia, porque nos podemos encontrar con una persona muy conocida, muy letrada, que inmediatamente dice, eso es una metáfora. Pero nosotros... Como si dijera, el sol te abraza hoy. Es como si te dijera, iluminas como la luna. Esas son cosas que no existen, pero que... Le puedes dar un sentido. ¿Qué? Le puedes dar un sentido. Pero se le puede dar un sentido, y es lo mismo, pero uno dice que somos parte de un cuerpo, es ese todo que Dios hace en cada uno de nosotros y somos parte de Él, somos una parte de esa parte grandiosa y monumental que es Dios para nosotros. Mire que todos tienen una manera de responder y todas apuntan a lo mismo. Sin embargo, cuando Dios dice que nosotros vamos a ser transformados, ¿está hablando metafóricamente? No. ¿Cierto que no? Cuando dice de que tiene preparado para nosotros una ciudad que sus calles son de cristal, ¿está hablando metafóricamente? No. ¿Cierto que no? Miren ustedes cómo allí nosotros tenemos claro que esa metáfora no aplica y nos imaginamos literalmente caminando sobre una calle que es de cristal, es un mar. Y nos imaginamos transformando, no sabemos cómo, pero sabemos por fe, hay alguien que dentro nos dice, esto sí es así, o sea, a eso se le puede dar cuerpo. Y todo esto viene porque Dios quiere que nosotros entendamos por qué la palabra tenía que nacer, más bien, por qué la palabra tenía que hacernos nacer de nuevo. Leímos ahora Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por el verbo. Y al verbo le plació manifestarse como el unigénito del Padre. Sigamos leyendo. Juan. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ok, dice la escritura que Jesús vino y se manifestó. Luego nos va a decir más adelante que este verbo, hablando del verbo, por eso hago énfasis en de quién estaba hablando del verbo, quién era el verbo. Si a nosotros nos preguntan, ¿quién es el verbo? ¿Qué podemos decir? Jesús. Que es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El verbo. El verbo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero ¿Jesús no fue un humano? Sí. ¿Y cómo puede Dios habitar en un humano?
por el Espíritu. ¿Ok? Y cómo el Verbo puede habitar dentro de Jesús, que a su vez habita dentro de nosotros. Porque es compartido. No es un espíritu. Porque Él nos compartió. Porque todo es el Espíritu. Claro que no le puedo dar la respuesta, simplemente estamos haciendo preguntas. Esa fue la obra que Dios hizo para salvarnos. Sin embargo, a donde quiero llegar es que dice la Escritura tajantemente, el Verbo se hizo carne. Y ustedes, yo no sé si han hecho el ejercicio, y si no lo han hecho, les invito a que en una de esas tardes de meditación con Dios, le pregunten al Espíritu Santo. Porque Dios se manifestó en carne. ¿Cuál era la necesidad de Dios de manifestarse en carne? Porque simplemente no vino como un ángel, porque no vino como qué sé yo, en verbo, en puras letras cayendo sobre la gente. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que manifestarse en carne? Porque el ser humano necesita siempre ver. Esa es una respuesta. ¿Ok? Y ¿Alguien más? un referente y decir, bueno, Jesús existió y estuvo en la tierra y así, pues, entonces es como esa parte como de confianza, sí, Jesús estuvo acá. Bueno, eso nos sirve a nosotros como referente porque el ser humano necesita, como les decía ahora, temporalidad para ubicarse en el tiempo y espacial para tener referencia. Porque con lo que pasó en el Edén, donde Adán le entregó la autoridad a Satanás, o sea, se dio por el pecado, la única forma que Dios la proporcionó, la única salida era que el mismo Dios se hiciera carne para poder redimirnos de ese pecado. Bueno, la palabra dice, por un hombre, vino el pecado por un hombre. Además, Sí. él también quiere, de eso más o menos lo que Dios está enseñándome, él siempre quiso habitar con nosotros, vivir con nosotros. Todo esto está pasando y va a seguir pasando cosas para que se manifieste la segunda venida del Señor Jesús. Luego el Señor Jesús viene, vivimos 1000 años, luego esos 1000 años viene la eternidad. Dios siempre quiso vivir con sus hijos. Entonces era necesario que se manifestara porque no había nadie, no existe ninguna otra persona, ningún otro ser que sea santo y perfecto y pudiera hacer esa obra de salvación. Y tenía que ser desde bebé. Y ¿Para qué? que tenía que ser hombre, porque los ángeles son santos, pero ya no podían. Tenía que ser bebé para que Tenía que ser naciera hombre. desde bebé, para que naciera desde una mujer, para que viera que era desde ahí para que viéramos todos que ahí empezaba la obra de Dios desde bebé. Mire que todos ustedes tienen la respuesta de una u otra manera muy sustentada. La respuesta es todo lo que ustedes han dicho y la pretendo condensar en algo. Y es que era el hombre el que necesitaba redención. El hombre, entiéndase como especie, pero el cuerpo del hombre. Dios perfectamente había podido redimir única y exclusivamente la parte sentimental o almática nuestra, porque el Espíritu dice que es de Dios y a Dios va a regresar. Pero esa parte había podido simplemente Dios traer de nuevo así, como les expliqué ahora que había tenido el sueño en el que todos regresaban a Él. Pero lo único de lo que Él se privó de compartir con su creación fue de esa vivencia de ese cuerpo perfecto y sin pecado. Esto nos lleva a lo siguiente, y es que lo único, o más bien el único que podía transformar la carne, ¿quién era? Dios. Repito, el único, o lo único, como lo quieran ver, que podía transformar la carne, ¿quién era? Conforme hemos leído en Juan 1:1. El Verbo. El Verbo tomando forma de carne era el único que podía transformar la carne. Era el único que podía transformar el cuerpo. Y si el Verbo, como propósito de Dios, se dio para que nosotros fuésemos transformados, miren ustedes que no es poca cosa el que nosotros le demos el valor y el peso que Dios quiere que le demos a su escritura, a su palabra. De otra manera,
No hay otra manera en que ustedes y yo seamos transformados a la imagen de Dios, sino es a través del verbo. Es decir, a través de Dios hecho palabra morando dentro de mí. Cuando la palabra de Dios mora en mí, yo tengo cuerpo para Dios. Yo me convierto, sin saberlo y sin querer queriendo, en el verbo. Cuando digo yo, no hablo de la figura, de la persona, hablo del contenedor. Por eso podemos considerarnos que cuando nos unimos, cuando estamos juntos, formamos parte de ese cuerpo. Y retomo lo que decía Martica, cada uno tiene una condición, una cualidad, una función. Y ese cuerpo, cuando está actuando al unísono, está haciendo las cosas de manera perfecta con Dios. Pero sin la palabra, ese cuerpo no puede ser transformado. No hay manera de que con religiosidad, con ritos, con penitencias, con sacrificios, con ofrendas, el cuerpo pueda ser transformado. No hay manera. Bueno, para el hombre pueda que esa manera sea válida, pero cuando se presente delante de Dios, Dios le va a decir, puchi gato, esto no aplica. Lo que viene a mostrarme es trapo de inmundicia. Por lo tanto, este es el llamado que Dios hizo a esta congregación en términos de fundamento. Y por eso en un principio les decía de que ya no estamos comiendo leche, tomando solamente leche. Aunque esto pareciera que es lo básico. Cristianismo 101, primer semestre, primíparos. Sí, seguramente es algo tan básico, pero que ustedes y yo, primero que todo, necesitamos entender para saber qué fue lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y segundo, que necesitamos entender para poder compartirlo con otros que necesitan entender que Dios tomó la forma del hombre para poder morar en él por medio de su palabra, porque el verbo se hizo carne. Qué bonito eso. No hay otra manera de que el cuerpo, literalmente, en términos de fisiología, pueda ser transformado, ni aún metafóricamente, si esta transformación no viene por medio de la palabra. Y eso de alguna manera nos da la respuesta de por qué Dios fue tan cuidadoso de preparar por miles de años una historia que ya había sido escrita y que tenía que cumplirse al pie de la letra para que Él mismo pudiese morar dentro de nosotros y darnos forma. Porque en un principio fue así como Él quiso que estuviésemos. Nosotros y Él unidos y no separados por nada. ¿Por qué tenía que ser? Alguien lo mencionó ahora, a través de Dios. El diablo no lo sabía. Es más, seguramente creo que lo he mencionado aquí desde la legalidad. No hubiera sido legal que Dios hubiera dicho, yo voy a salvar al ser humano. Porque no hubiera sido legal. Pues qué gracia, pues Dios es Dios, Dios lo puede todo. Pues qué gracia. Pero nace, el verbo se hace carne. El verbo se hizo carne. Es decir, que se hizo como ustedes y como nosotros. En todos y cada uno de los aspectos. Lo que usted haya podido pensar en su vida de adolescente, le pasó por la mente al Señor Jesús. Él era hombre, con la gran diferencia, por supuesto, que lleno del Espíritu Santo sabía qué era lo que Dios lo había enviado a hacer. Y él tenía que cumplir una misión. Pero tenía que ser, en la Escritura, probado y tentado en todo para que su sacrificio fuese legal y válido. Para que pesara lo mismo que pesaba el hombre en términos de corporalidad. Lo que pasa es que uno siempre que lee la palabra, sobre todo los evangelios, uno mira a Jesús como Dios. Entonces, uno no se imagina, yo por ejemplo, a mí me costó mucho entender que él podía compadecerse de mí porque él había sentido lo que yo sentí, o lo que yo siento. Eso a mí me costó mucho entenderlo porque siempre lo he mirado como Dios.
Pero cuando yo encuentro y entiendo lo humano que es, eso me da mucho placer, porque significa que sí fue así, y para mí es el centro de mi vida es el Getsemaní. En eso gira mi vida, y en eso gira lo que yo hablo, y en eso gira lo que yo comparto. Es donde allí yo entendí que él era hombre, porque él fue 3 veces, como yo iba a rogarle 3 veces a mi mamá no me pegue, otra a la segunda, mamá no me pegue. Él fue 3 veces a Dios a pedirle que no lo dejara pasar esa copa. Y en Hebreos dice, Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, él allí se está mostrando como un hombre, no como Dios. Entonces, cuando pidámosle al Espíritu Santo que cuando leamos los evangelios nos deje ver la parte humana de Jesús. Porque no tiene, para uno no decir, no, pues él hizo eso porque era Dios. Le queda fácil. Le queda fácil. Tal cosa, no, pues él no se enojó porque era Dios. Y eso que acaba de mencionar Martica es vital si lo comprendemos en cómo Él puede venir a morar en nosotros. ¿Cómo? Esto no es como una película esa de fantasmas, donde el fantasma se le metió al cuerpo del otro. No es una figura así etérea que llegó y se nos metió y, ay, yo no me di cuenta que ahora se metió. Lo que ustedes y yo tenemos que saber es que Él fue el que abrió el camino y nos dejó dicho cómo. ¿Cómo se manifestó Dios al hombre? A través de el Verbo. ¿Y qué hizo el Verbo? Leámoslo en el versículo 14. Leamos desde el 12, ahí mismo en Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Párense allí. Estos somos ustedes y nosotros. Miren que estamos hablando de algo que hemos leído, ustedes han leído 50,000 veces. Muchísimas veces. Pero hoy, yo espero, con la ayuda de Dios, que ustedes y yo entendamos cada vez más, cuando dice la Escritura que a nosotros, ustedes y yo, los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio, ¿qué? Potestad. ¿Qué es potestad? El derecho. El poder, el derecho. Autoridad. ¿Ok? De ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Porque ese verbo que hizo carne ahora viene y mora dentro de nosotros. Mire lo que dice el versículo que sigue. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? No Harold, el amigo de infancia. Aquel verbo. ¿Cuál verbo? En el principio era ¿quién? El verbo. ¿Y el verbo era qué? Dios. ¿Y el verbo con quién andaba? ¿Y ese verbo qué dice ahora la Escritura? Que muere entre nosotros. ¿Y qué hizo después el solo verbo? ¿Se hizo qué? Carne. ¿Por qué el verbo se hace carne nuevo? Porque Dios quiere restablecer su creación con el propósito que Él la creó. Él quiere que ustedes y yo, que fuimos su creación santa y perfecta, recuperemos la forma, el cuerpo, el lugar y el propósito que Él estableció desde un principio. Eso es muy importante, eso es identidad. Y eso lo vamos a necesitar para estos últimos tiempos, como ustedes no se imaginan. Que eso se nos quede sellado en nuestro corazón, que en nuestra mente estemos siempre meditando quiénes somos en Dios, quién es Dios para nosotros. Podemos decir que en medio de las circunstancias que Mateo 24 está diciendo que ya se están manifestando y se van a ir incrementando, es que quiénes somos, y eso tiene que ser firme, 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 firme. Tenemos que ser firmes en nuestra identidad. Nada ni nadie nos puede cambiar esa identidad.
al punto que esa identidad vino a formar parte de nosotros única y exclusivamente en forma de verbo. Solamente podemos identificarnos con Dios. No hay otra manera de identificarnos con Dios sino a través de su palabra. Miren que lo que parece inicialmente muy sencillo puede que al momento de explicarlo o de asumirlo y entenderlo no sea tan manifiesto. Ay, es que Cristo mora en mí. ¿Y cómo? ¿Cómo explicamos, ahí sí metafóricamente, que Cristo, que ya murió hace 2000 y pico de años, yo digo que resucitó y que además de que resucitó y que ascendió, entonces ahora está en mí? Porque ese es el corazón de nuestro discurso, de que Él ahora mora en mí. ¿Y cómo yo sustento que Él mora en mí? Si tengo su palabra. Y si su palabra mora en mí, su palabra me está transformando, me transforma día a día. Y al transformarme, lo que está es reubicando o rehaciendo mi forma original. Amén. Esa forma original que fue pretendida por Dios desde el principio. Pretendía no, la hizo. El hombre la entrega por medio de su desobediencia. Pero si el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y después nos dice que ese verbo se hizo carne. Si nos preguntaran a nosotros hoy en día, entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué tendríamos que decir? Que Jesús es el verbo de Dios morando dentro de nosotros. Y esa palabra para nosotros sería un ejemplo de lo que significa rema. Si nosotros podemos compartirle a nuestra alma, a nuestro intelecto o a cualquiera que nos lo pregunte, ¿por qué nos decimos cristianos? Ese momento podremos decir, entendí lo que es la salvación. Entendí por qué soy salvo. Entendí lo que significó haber hecho una oración o una confesión de fe algún día en mi vida. Yo lo había hecho, yo había aceptado al Señor Jesús, pero yo no vi que se metiera dentro de mí. ¿Y cómo puedo sustentar con tanta autoridad de que Él ahora mora en mí? Solamente cuando yo entiendo de que Él se hizo carne. ¿Quién? El verbo. Y al hacerse carne significa que se hizo como yo soy. Y que está donde yo estoy. Y mora donde yo estoy. Porque Él es el verbo morando. Y el verbo dentro de mí y dentro de ustedes tiene que producir la forma de Dios. Amén. Ese es el propósito. De que nosotros recuperemos la forma que Dios había establecido para nosotros. Entonces ya no es tan etéreo y tan extraño o tan ajeno el concepto de Dios mora en mí. O yo tengo a Jesús en mi corazón. No estoy acabando. Ustedes recuerdan que la Escritura nos dice que Dios hizo algo en nuestros corazones. ¿Qué? ¿Qué fue? Nos selló. Algo más que tiene que ver con sellos. Algo que ustedes y yo sabemos. Estoy seguro que lo saben. Somos apartados y sellados. Escribió. Escribió en el libro de la vida de nuestro nombre. Escribió en el libro de nuestro nombre, pero ¿qué hizo nuestro corazón? Escribió la palabra. Dice que ya Él escribió su palabra en las tablas de nuestro corazón. Ya está. Y eso significa que el verbo, el que era en el principio, que era con Dios, está escrito en mi corazón. Y no la escritura que hace un tatuador y que hace un dibujo o bonito o feo y que escribe el Salmo 23 en la espalda de alguien. Porque cualquiera puede ser marcado o sellado con X cosa. Pero Dios dice, para asegurarse que nadie podía copiarle, que escribió en las tablas de nuestro corazón su palabra. Y solamente Él tiene acceso a nuestro corazón. Y solamente Él tiene acceso a la verdadera palabra que ha producido o que ha venido de su boca y que por lo tanto no va a retornar vacía. Hoy Dios quería que entendiéramos un poquito, por lo menos en un ángulo un tanto distinto, de qué es que hablamos cuando decimos que Dios o que Jesús mora en mi corazón. ¿Cómo es posible que Él more en mi corazón?
¿Cómo es posible que podamos decir que ahora el Espíritu Santo es el que dirige mi vida? ¿Cómo? Yo no me di cuenta a qué hora se metió. Cuando entendemos eso, entendemos el temor del Señor. De hecho, Sabemos que está allí. dice que la Escritura, haciendo eco de eso, que Yo lo diría de otra forma, en vez del temor, el amor de Dios. lo que pasa es que el temor no es pero- ajeno. Pero me gusta más. Bueno, ya es Dios. cuestión de gustos. Pero la Escritura dice que nosotros tenemos que tener temor y temblor. Y miren lo que dice acto seguido, porque es Él, Dios, quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando decimos temor, acuérdense que Pero no es la palabra temor no es sinónimo de miedo. Pero es Es una palabra que reverencia. afecta al ser humano. Y si nosotros más bien proclamamos el amor de Dios, es más, entra mucho Lo que pasa más. lo que pasa es que si nosotros nos ceñimos exclusivamente a eso, estaríamos jugando o hablando de Dios de una perspectiva muy psicológica. Y si bien eso es válido para abordar a un tipo de personas, no debe ser la única manera o la manera exclusiva con la que nosotros abordemos a las personas. Porque entonces estaríamos diciéndole a Dios, Dios, déjame, yo la trabajo y te la entrego redondita. Resulta que Dios dice que el que produce en nosotros el querer como el hacer es Él. El que trae a las personas al cuerpo de Dios es el Espíritu Santo. El que convierte es el Espíritu Santo. Y una persona puede convertirse de la manera más insospechada. Usted podría, o yo, estarnos cuidando de decirle, no, yo no le hablo del Salmo 119, o no, el Salmo 53, no, porque le cae duro. Y usted no sabe si es con esa palabra que el corazón de esa persona se va a ablandar. No lo sabe. Lo que sí tenemos que estar atentos es a qué Dios quiere que hagamos y qué Dios quiere que digamos. Dejando de un lado lo que nosotros haríamos, Haríamos lo que veamos. sino lo que Dios nos ponga a hacer. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque tenemos el Espíritu Santo ahora que nos lleva a toda verdad. Y eso hace que nosotros podamos entrar en negación de nosotros mismos. Si nos preguntan, y soy el primero que levanta la mano, seguramente yo haría muchísimas cosas al predicarle a una persona como yo tal vez hubiese querido que lo hubieran hecho conmigo. Y esa es la manera como seguramente todos abordamos en algún momento de la predicación del Evangelio. Pero no todas las personas van a recibir el Evangelio de la manera como nosotros lo recibimos. Entonces se hace complicado de que mi fórmula, abro comillas, se convierta en la fórmula. Por eso Dios no tiene fórmulas. Y por eso lo que funciona hoy, puede que aunque siga funcionando mañana, Dios me diga, con esta persona, hijo o hija, quiero que hagas esto. Dile aquello. Y si nosotros estamos dispuestos a que el verbo que hay dentro de nosotros, su palabra, sea la que nos diga qué es lo que hay que hacer, entonces vamos a poder tomar forma, la forma que Él quiere. Y no vamos a hacer nosotros lo que digamos, a mí me gustaría más así. Entendiendo de que somos seres humanos. No es lo que a uno le guste, es lo que el Espíritu Santo te envíe. Y pues a mí me ha enviado a hablar del amor de Dios más. Perfecto, pero recuerden que la Escritura nos dice que Dios es también fuego consumidor. Y ese fuego consumidor no es para castigar, es para que quite dentro de nosotros lo que es necesario quitar. Entonces, si no, solamente estaríamos hablando en una sola vía, de unas solas cosas y de unas pocas cosas a las que algunos con los que se encuentran en identidad puedan acercarse. Si solamente habláramos de unas cosas, tal vez ustedes y yo no estaríamos aquí en este momento. Por eso es necesario que nosotros nos dispongamos para hablar, pero también para escuchar diferentes cosas que Dios nos haya dicho. No necesariamente para que nos estemos de acuerdo o no, aunque eso es lo que debería suceder, pero que sea la palabra la que nos transforme y no quien hable la palabra, quien lo comunique. Entonces, que el verbo se hizo carne, sin lugar a dudas. Que ese verbo ahora habita en ustedes y en nosotros, sin lugar a dudas. Que ese verbo vino para restablecer la comunión que Dios tenía con lo que había creado, sin lugar a dudas. Que ese verbo ahora nos permite acceder al cielo, sin lugar a dudas. Que ese verbo nos dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales, sin lugar a dudas. Porque ese mismo verbo es el que dice que en un principio se movía sobre las aguas. Y las aguas, aquí hemos hablado, Dios nos ha enseñado en muchas ocasiones que cuando hablamos de agua, ¿hablamos de qué? De palabra.
Entonces, si el verbo se mueve sobre las aguas, si el Espíritu se mueve sobre las aguas, quiere decir que entre más palabra tengamos nosotros, más revelación o más conocimiento vamos a tener de la voluntad que quiere que apliquemos en nuestras vidas y el referente que queramos ser para otros. Los invito a que le demos gracias entonces a Dios, confiando en que cada vez más tengamos comprensión de lo que Él hizo por nosotros y por qué lo hizo y qué tan significativo es para Dios en que nosotros reconozcamos y recibamos ese regalo, para que no hagamos simplemente lo que querramos ni lo que podamos, sino que hagamos lo que Él quiere que hagamos. En eso está el todo de la bendición del hombre. Padre, gracias por tu manifestación, Señor. Gracias porque tu querer y tu hacer lo has puesto tú en nosotros. Porque nos das vida para que podamos escuchar, leer, aprender, vivir, actuar conforme a tu palabra, Señor. Pero sobre todo porque nos enseñas cada vez más que el Verbo, el que hizo todo lo que hay, el que creó todo lo existente, el que salió de tu boca, Dios poderoso, ese Verbo se hizo carne y ahora habita dentro de nosotros, Señor. Por eso podemos entender que si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros, Señor? Podrían osar mucho de levantarse en contra de nosotros, pero en contra de ti nadie, Señor. Porque tú conoces a aquellos que han recibido tu palabra, Señor, y que hemos querido ser transformados por ella. Te damos gracias por la presencia tuya en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.